¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade, en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Hoy todavía un poco afectado, desde la anterior emisión les decía que ya parecía que traía ahí el virus de la gripa. Espero que no haya sido, no es por el momento algo que parezca muy grave, pero sí es molesto. Por eso no grabé ayer ni antier, pero ya no quise dejar pasar otro día, sobre todo porque me hicieron algunos planteamientos, algunos cuestionamientos sobre la reforma que se aprobó ayer en el Senado de la República, la reforma a la Constitución en materia de no reelección de legisladores y de municipios y de la prohibición del llamado nepotismo electoral. Fue una sesión un tanto complicada, tensa, a lo cual me referiré al final, pero primero la descripción de esta reforma que tiene ya la aprobación en la Cámara de Senadores, reforma constitucional, que exige una mayoría calificada de 2/3 de los miembros presentes en sesión en la Cámara de Senadores, al igual que ocurrirá en su momento en la de diputados. Ya aprobado por el Senado, tendrá que pasar y va a pasar a la Cámara de Diputados y posteriormente de ser aprobado, que seguramente será es el resultado, tendrá que ir a los congresos de las entidades federativas para que una vez obtenida la mayoría absoluta, es decir, por lo menos 17 aprobaciones de los congresos locales, pueda convertirse ya en parte de nuestro texto constitucional. ¿En qué consiste la reforma? Vamos primero a la parte de la no reelección de legisladores y de miembros de ayuntamientos y de alcaldías de la Ciudad de México. Esta circunstancia, la permisión, el permitir la reelección de este tipo de servidores públicos, se introdujo en nuestra Constitución en 2014, después de prácticamente 80 años, poquito más de 80 años, que había permanecido la regla de no reelección inmediata de los diputados federales, los senadores, los diputados locales, los alcaldes, los miembros del ayuntamiento y ahora recientemente se introdujo, pero eso ya fue en 2016, las alcaldías de la Ciudad de México, así es que en las alcaldías ya privó siempre la idea de la posibilidad de la reelección inmediata. Pero durante muchos años no solo existía el principio de reelección absoluta, total, eh, eh, bueno, no encuentro el calificativo más adecuado, inamovible de la reelección absoluta de la presidencia de la República, derivada de una larga historia en México. En otros lugares se ha permitido, pero México tiene razones para establecer ese impedimento absoluto, total, definitivo, para que una persona que ha ocupado, aunque sea por unos minutos, la titularidad del Poder Ejecutivo, nunca pueda volver a ocuparla. Así declara, es nuestra Constitución. Y el principio de no reelección se establecía también de manera relativa porque se permitía sí una reelección no inmediata de los diputados o diputadas y senadoras y senadores y de los alcaldes también, pero no que de manera consecutiva se siguieran un periodo al siguiente. Y eso culturalmente estaba bien recibido, funcionaba, le daba permeabilidad al sistema político para la gente que aspira a ocupar lugares y que estos no quedaran obstaculizados o bloqueados por personas que permanecen mucho tiempo. Hay lugares, en Estados Unidos hay personas que pasan 30 años en el mismo lugar, en el Congreso o en el Senado, porque no tiene límite allá su reelección. Aquí se introdujo la reelección para los diputados hasta 12 años, 3 periodos más. Para los senadores hasta 12 años, un periodo más. Para los alcaldes, un periodo más. Pero la verdad es que esa reforma era innecesaria de 2014. Era producto de un afán, como otros muchos, del neoliberalismo
con criterios, primero, imitadores de los Estados Unidos, diciendo, ay, es que si la reelección funciona. Luego con un criterio también privatista, eficientista, que es ilusorio, decir, es que eso va a permitir que las personas castiguen o aprueben o premien a sus diputadas, diputados o senadoras o senadores según su comportamiento en las cámaras. Eso no tenía sustento en la realidad, pero venía enseñándose en las escuelas donde se aplicaba una filosofía y se sigue aplicando en muchos lugares de carácter neoliberal en el estudio del derecho y particularmente del derecho constitucional. Yo recuerdo, siendo coordinador de la bancada veracruzana en el Congreso en la 58 legislatura, de 2000 a 2003, un colega mío de la bancada quería presentar una iniciativa para que se reeligieran los legisladores y, bueno, me consultó como parte de las formas políticas. Yo le dije, mira, yo estoy en contra totalmente. Bueno, tú tienes el derecho de presentarla, por supuesto, te agradezco la gentileza de consultarme, pero bueno, yo te puedo decir que no me parece, no estoy a favor, pero tú tienes el derecho de presentarla. Y tenía entre sus argumentos esto del premio o el castigo, lo cual en la práctica se ha demostrado que no funciona y que por el contrario puede haber una tendencia a buscar la permanencia. Finalmente son los partidos políticos los que pueden decidir quién sigue o no, no es la ciudadanía. Seamos sinceros, la ciudadanía puede tener una impresión general válida de cómo está operando un partido, de algunos diputados y senadores, diputadas, senadoras, que participan, que son populares, que se dan a conocer, pero no puede decirse que el ciudadano común esté todos los días verificando cómo votó su representante popular y si está de acuerdo con ese voto o no. Sí, el pueblo está pendiente de los resultados globales del trabajo del Poder Legislativo, pero difícilmente lleva una calificación diciendo, a ver, mi diputada, ¿cómo votó en este punto y cómo votó en este otro? Los medios luego sacan algunas informaciones sobre esto que desde mi punto de vista, a no ser que algunas personas que me ven digan, no, yo sí lo hago, puede ser, pero la gran mayoría no. Entonces esto del premio y el castigo de los ciudadanos es una ilusión. No opera en los Estados Unidos, por ejemplo, se dice, es que la gente tiene posibilidad de reelegir o no a sus representantes. La gente en general en los Estados Unidos tiene la influencia de los poderes económicos en cada área, en cada distrito. Allá no hay plurinominales. Y esas fuerzas políticas están influidas por la acción de los grupos que les financian las campañas. Y esos grupos están ligados a intereses locales. De modo que los intereses locales financian intereses económicos a las personas que tienen mayores posibilidades y generalmente en muchos estados de la Unión Americana un partido mantiene el predominio durante mucho tiempo porque cuenta con la simpatía, digamos, de tipo ideológico de la gente según la región y tiene los recursos a través de las empresas y de los grupos financieros para poder financiar. Perdón, pero bueno, me la jugué al riesgo a ver si podía aguantar sin estornudar y no pude. Decía yo, pues que allá es distinto. Allá no es que la gente premie o castigue. En todo caso, los que premian o castigan son los intereses económicos que están detrás. Eso sí, verificando que está siendo su representante popular. Y si se mantiene ligado a los intereses que representa y que le financian las campañas, pues va a tener una aprobación continua y va a poder mantener la simpatía de los electores. Sí, puede variar eso por determinadas circunstancias personales, por algún cambio de intereses. Hay variaciones, pero ese modelo no es el modelo mexicano.
En el modelo mexicano, el partido sigue manteniendo, cada partido sigue manteniendo un control sobre las decisiones de postulación. De modo que el diputado en funciones, la diputada en funciones, tienen que estar más preocupada o preocupado por su posición dentro del partido y de que las voluntades dentro del partido se alineen para mantenerlo en la posición en la que quiere seguir si va a buscar la reelección. De modo que no es un instrumento que permita ni siquiera profesionalizar, era otro de los criterios que se usaban, es que así se hará más profesional el diputado, el senador, la senadora. No necesariamente es un proceso de profesionalización el que requieren los legisladores, porque tienen que enfrentar muy distintas iniciativas, temas que no van a ser expertos en todos ellos. Para eso hay comisiones, para eso hay secretarías técnicas, perdón. Pues esto no es muy elegante, mil disculpas. Pero ya que empecé a grabar, pues no me voy a detener, ¿verdad? Entonces, se justifica plenamente volver al sistema que operaba con antelación y que los diputados, los senadores, las diputadas, senadoras, en fin, de acuerdo a los géneros, que a los que se les había permitido reelegirse a partir de 2014, ahora ya no se permita la reelección inmediata en esos puestos, ni en los cargos de elección popular federales, diputaciones y senadurías, ni en los locales, las diputaciones locales, ni en los ayuntamientos. No se podrán reelegir los miembros de los ayuntamientos ni de las alcaldías, los concejales en la capital de la República. Perdón. En el caso de los ayuntamientos hay algo muy interesante. No se pueden reelegir de manera inmediata en sus cargos cada uno de los que configuran el ayuntamiento, el presidente, voy a usar en este caso el masculino para simplificarlo, el presidente, el síndico, el regidor, y evidentemente si es presidenta o síndica o regidora, no podrán reelegirse en ese cargo de manera inmediata. Pero un síndico, por ejemplo, sí puede aspirar a ser reelecto en la posición de presidencia municipal. Entonces, así es como debe entenderse. No quiere decir que no pueda aspirarse a una especie de ascenso en el ámbito de la actividad del ayuntamiento, y de manera similar puede pensarse respecto de las alcaldías y los consejos que existen en ellas en la Ciudad de México. Otro dato interesante que ya venía desde antes y que se retomó es que un suplente, una candidata, una diputada suplente, por ejemplo, puede aspirar a ser electa en la siguiente elección si no ha desempeñado el cargo, porque entonces no hay reelección propiamente dicha. En cambio, una diputada propietaria que está ejerciendo el cargo no puede ser colocada como candidata suplente, porque eso podría servir para truculentamente volver a entrar. Son detalles que ya se apreciaban, ya se contenían en las reglas anteriores y ahora se retoman para prohibir de manera inmediata, la reelección. Una persona que es representante popular en el Senado, en la Cámara de Diputados, una vez que pase un periodo puede aspirar a entrar nuevamente, y es una reelección pero no inmediata. En el texto, por cierto, hay un detalle que yo creo que vale la pena volver a revisar desde el punto de vista legislativo. Yo observo que hay frecuentes referencias al derecho internacional y a las convenciones que no tienen razón de ser referidas cuando lo que se va a resolver es un asunto estrictamente interno. Nosotros tenemos la capacidad de decidir sin ningún condicionamiento externo, que además no existe, si ponemos o no ponemos un sistema de reelección. Hay países que lo tienen y les funciona, está bien. Otros que no lo tenemos o que lo teníamos y vamos a dejar de tenerlo.
unos que tienen reelección presidencial, otros como nosotros que tienen este caso muy peculiar de México de un impedimento total y absoluto para la reelección presidencial. Eso no requiere referirse a convenciones de derechos humanos, a si hay alguna previsión sobre cómo puede operar un criterio en materia de reelección. Esos son criterios de soberanía nacional que se explican en función los motivos, por ejemplo, en la iniciativa presidencial, están ahí respecto de nuestra necesidad de resolver un problema que vemos como necesario en cuanto a que esa reelección no ha funcionado y genera más problemas. Ahora, que se produjo, bueno, voy al otro tema antes de ver cómo operó en la práctica esto. El otro tema es el llamado nepotismo electoral. ¿Por qué? Porque también, sin necesidad de referencias a ninguna parte, aquí en nuestro país se ha dado ya el fenómeno de que se pueda intentar una especie de cacicazgo familiar, de que el esposo le deja el cargo a la esposa de manera inmediata y luego la esposa se lo devuelve al esposo, y aquello se vuelve un predominio familiar que va adquiriendo, va acumulando un poder que no debe tener una familia, porque en la República todos los ciudadanos debemos tener una posición similar, equivalente, igualitaria. Y de ese modo se produce una deformación del ejercicio del poder si se está pasando dentro de una propia familia. Y eso hay que combatirlo para que no se realice ese vicio en un sistema político que también puede suceder a nivel de gubernaturas o a nivel de las representaciones populares en las cámaras. Para corregir eso, la propuesta, me parece que muy acertadamente, prevé que tanto en las diputaciones, por supuesto en la presidencia de la República, en las senadurías, en los gobiernos de los estados, en las diputaciones locales, en los cargos de los ayuntamientos y en los cargos de las alcaldías y los consejos de la Ciudad de México, no se permita que una persona con parentesco cercano pueda suceder de manera inmediata a quien está en la titularidad. Y la manera como ha quedado redactada para todos los casos dice que se impide que quien tenga una relación el día de la elección o durante los 3 años anteriores, un vínculo de matrimonio, qué barbaridad, bueno, perdón, mil disculpas, a lo mejor ya ni subo este video, pero no, sí lo subo. Que tenga una relación de matrimonio o concubinato o relación de pareja o de parentesco. O sea, primero podemos ver las relaciones de pareja. No se le puede transmitir al cónyuge o la cónyuge, pero tampoco a la concubina o al concubinario, que es una forma de relación que tiene cierta base jurídica, o simplemente a la pareja, porque puede decir, oiga, no estamos ni casados, ni vivimos en concubinato, sí, pero todo el mundo sabe que es tu pareja, entonces no puede ser electa para el cargo de esa pareja, sea por matrimonio, por concubinato o por una relación de facto, de hecho, no puede aspirar a ocupar el cargo de aquella persona con la que tiene esa relación. Y en cuanto al parentesco, se prevé el parentesco de consanguinidad, que es, por ejemplo, de padre a hijo, en línea recta, que es esa, hacia los ascendentes, los padres, los abuelos, los hijos, los nietos. Ahí, a cualquier grado que sea la relación, no puede una persona que tiene esa relación de parentesco de consanguinidad con una persona titular de un cargo, incluso para cuando es la línea ascendente, la relación de carácter civil o de afinidad que se llama, por ejemplo, la relación con el suegro, con la suegra, bueno, pues esos que son también ascendentes políticos, queda prohibida la elección inmediata de una persona que tiene esa relación
en línea recta, sea para arriba, para los ascendentes, o para abajo, los hijos. Eso incluye también a los yernos o las nueras, en cuanto a la línea vertical. En cuanto al parentesco colateral, ahí sí, el caso del parentesco por afinidad o civil, el impedimento llega hasta el segundo grado. ¿Cuál es el segundo grado? Por ejemplo, el cuñado, la cuñada. La persona tiene un hermano y ese hermano tiene una esposa, por ejemplo, y la esposa tiene un hermano. Ese hermano es cuñado del marido. Bueno, hasta ahí llega el segundo grado por afinidad. Y cuando es consanguínea la relación de parentescos que no son políticos, como se suele decir, es que es mi tío político, dicen algunos, pues el esposo de la tía. Bueno, cuando el parentesco es directo por sangre, que se dice parentesco consanguíneo, ese llega hasta el cuarto grado. El cuarto grado son los primos hermanos. Entonces no puede un primo hermano o prima hermana pretender suceder de manera inmediata al titular del cargo. Creo que eso está bien para evitar esa especie les decía yo, de cascazos familiares. Y lo que ocurrió, que hubo resistencias de algunos miembros del Senado en cuanto a aprobar como venía el texto para que las primeras prohibiciones tuvieran efecto en 2027, algunos cargos que se renovarán en 2027, que eso no se consideró adecuado, era demasiado cercano. Y aquí hay que considerar lo siguiente: la Constitución es una Constitución política. Los políticos tienen afinidades, intereses políticos. No se puede decir que un político va a dejar de hacer política, y puede tener aspiraciones y puede tener expectativas, y si éstas se ven afectadas en un momento dado, hay que recordar, un célebre autor, Ferdinand Lassalle, decía que las constituciones son el reflejo de los factores reales de poder. Bueno, pues los políticos que están en funciones son factores reales de poder. Y el resultado es el que se puede alcanzar. La presidenta Sheinbaum decía, a mi juicio, muy prudente y hasta elegantemente, bueno, pues se logra lo que se logra, en las palabras más, palabras menos, ¿no? Es el resultado de un debate, de una discusión, de un ajuste político, es lo que se puede alcanzar, no lo ideal. Muchos dicen, es que jurídicamente no debería ser así. Jurídicamente es como quede dispuesto en la Constitución. Puede haber alguien que diga, no me gusta esa solución jurídica. Bueno, se podrá cambiar en algún momento si cambia la correlación de fuerzas políticas. Pero el derecho, y particularmente el derecho constitucional, es el resultado de la confrontación, del enlace a veces, del enfrentamiento a otras, del complemento a otras, de diferentes intereses políticos, expectativas políticas, de poder. Eso es la política. Y el resultado no siempre es el que idealmente alguien quisiera alcanzar. Es lo que se puede lograr. La política, dicen algunos autores, es la ciencia de lo posible. Hay ideales que se quieren alcanzar, pero la política lo que da como resultado es lo posible, lo que fácticamente puede llevarse a la práctica. Aquí entonces esto condujo a que hubiera un acuerdo para decir, bueno, vamos, todos los cargos que se puedan ver afectados por estas nuevas reglas serán los que se tengan que elegir para 2030, de 2030 en adelante. Y así se resolvió y así quedará, y creo que por lo menos se logra que se corrija este defecto de haber metido en nuestra Constitución una reelección que ni fue útil ni era necesaria. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.